En esta ocasión le doy la bienvenida a dos mujeres brillantes y comprometidas. La profesora doctora Mari Monte López Moreira, doctora en Historia, investigadora en materia de Historia Social y Género. Actualmente la doctora Monte es presidenta de la Academia Paraguaya de la Historia. Y también nos acompaña la doctora Line Varello, abogada, politóloga, especialista en derechos de las mujeres, ex integrante del Comité CEDAW de las Naciones Unidas, autora de libros y artículos sobre historia social y género. Un gusto compartir con ustedes. Y quiero dar la bienvenida doctora Mari, bienvenida doctora Line. En esta oportunidad nos convoca Serafina Dávalos. Se cumplen 138 años del nacimiento de la doctora Serafina Dávalos, esta abogada, doctora en Derecho, que cuestionaba y que discutía con intelectuales de su época como Manuel Domínguez, Arsenio López de Cut, Juan Eoleari y Fulgencio Moreno. La persona que allanó, una precursora que allanó el camino para que las mujeres en Paraguay pudieran estudiar, enseñar, doctorarse, dirigir centros de formación, representar al país en el extranjero y adelantarse a su época en la lucha por la igualdad de género. Pero nos preguntamos y queremos saber, por eso les invitamos, porque ustedes sí tienen un conocimiento profundo de Serafina Dávalos. ¿Quién fue esta mujer que a principios del siglo XX planteaba ideas revolucionarias, entre comillas, pero la revolución que planteaban era el derecho a la igualdad? Una situación o una realidad que hasta ahora nos convoca y nos compromete a muchas mujeres y a muchos hombres, porque es lo que hace realidad el país que nosotros soñamos, la situación que queremos, tanto para mujeres como para varones. ¿Algún comentario y alguna forma, doctora? O sea, algo sobre su vida nos podrías comentar, doctora Monte. Sí, en primer lugar yo quiero que ustedes se imaginen lo que era el Paraguay de la posguerra, un país totalmente devastado con su demografía bastante diezmada, ¿verdad? De unos 450.000 a 500.000 habitantes que tenía el Paraguay ante la guerra, quedó más o menos en 220, algunos hablan de 190.000 habitantes. Y en ese escenario nace Serafina en lo que sería después de la guerra un villorio llamado Ajos. La fecha de su nacimiento estuvo discutida por mucho tiempo hasta que su sobrina nieta Rosmarie Dávalos encontró la partida de nacimiento, que ella nació en realidad en el año 1877 y no en el año 1883 como se pensaba. Entonces, voy a corregirte, Lorena, hace 144 años de su nacimiento, ¿sí? Ya. Y ella fue hija de un señor llamado Gaspar Dávalos, que se dedicaba de hecho a las actividades agropecuarias de esa época, ¿verdad? Y su esposa, Teresa Alonso. Los Dávalos vivieron en ese lugar desde el siglo XVIII aproximadamente, cuando el doctor José de Dávalos y Peralta había sido confinado a ese lugar. Y ahí hizo su familia y sus descendientes, de hecho,
Serafina. Ella tenía un hermano llamado Nicasio. Bueno, realizó sus estudios primarios en Ajos y después se trasladó. Algunos biógrafos de Serafina dicen que vino con sus padres hasta Asunción y otros dicen que ya vino sola ella. E ingresó de inmediato a la escuela graduada fundada por la insigne Rosa Peña, que había venido también después de la guerra, una reconstructora de la nación paraguaya, ¿verdad? Que con su propio peculio fundó esta escuela de preceptoras. Y Serafina se inscribió allí y egresó en la tercera promoción de preceptoras de esta escuela. Fue en ese tiempo también en que vinieron las hermanas Esperati, traídas justamente por Rosa Peña al Paraguay. Ellas eran paraguayas que habían estudiado en la Argentina, en la ciudad de Concepción del Uruguay. ¿Y por qué hablo de Concepción del Uruguay? Porque era uno de los establecimientos más importantes en ese momento, en donde el magisterio estaba en boga con las nuevas corrientes de Pestalozzi, el famoso italiano, ¿verdad?, pedagogo. Y también fue director de esa institución Faustino Domingo Sarmiento. Las hermanas Esperati vienen al Paraguay y con ellas se funda posteriormente la Escuela Normal en el año 1896. Y Serafina, al egresar con sus compañeras de la Escuela de Preceptoras, o sea, escribe una nota firmada por ella y las demás compañeras para que se abra una escuela normal de maestras. E ingresa allí y ella pertenece a la primera promoción de maestras graduadas en 1898, junto con otras 8 maestras. Entre ellas, compañera suya ya desde la escuela preceptoril fue Ramona Ferreira, una mujer que con el tiempo también hizo historia aquí en Paraguay, especialmente en el plano cultural, mientras que Serafina más bien fue en el plano más bien feminista, ¿verdad? Ramona Ferreira fundó un periódico llamado La Voz del Siglo en 1902. Para ese entonces Serafina ya había ingresado al Colegio Nacional de la Capital, que era, digamos, el requisito indispensable para que ella pudiese ingresar a la universidad. Al parecer, el currículum de la escuela normal no acreditaba el ingreso a la universidad, sino el ser bachiller en ciencias y letras. Y ella en el 98 ingresó y egresó en 1901. Al año siguiente se inscribió en la escuela, o sea, en la Facultad de Derecho. Pienso que habrá llamado mucho la atención que una mujer se inscriba, ¿verdad? Ya había habido, de hecho, otra mujer se había inscrito el año anterior, pero que no pudo terminar. Tuvo que salir, que fue Luisa Velasco, y tuvo que salir después. Pero para ingresar a la universidad, esto es algo interesante, ¿verdad? Que hoy ya está en desuso totalmente. Una mujer necesitaba el permiso de sus padres o de sus tutores o de una autoridad competente de la ciudad, un juez de paz, etc. Serafina no tuvo ninguno de estos recaudos y se inscribió en el año 1902. ¿Y le aceptaron, Mari? Le aceptaron. La aceptaron de inmediato por sus calificaciones ya como maestra normal y como bachiller. Y en este apartado quiero comentar de que ella tuvo excelentes calificaciones. Eso se puede comprobar en los anales de la Universidad Nacional, porque antes, como eran pocos alumnos, con decirte que desde que se abrió la Universidad Nacional, la única facultad que
que tuvo vida, digamos, fue la Facultad de Derecho, ¿verdad? La de Medicina también, pero se cerraba y se abría, y la de Matemáticas recién se abrió en 1926. Y la de Medicina recién en 1917 tuvo una vida ininterrumpida. Mientras que la Facultad de Derecho, desde el momento que se abrió, continuó hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, lo que quiero comentar es que había pocos alumnos y las notas se publicaban en los anales de la universidad, y Serafina tenía excelentes calificaciones, y siendo estudiante, ¿verdad? Por lo visto que redactaba muy bien, escribía muy bien también. En 1904 ella fue miembro de una comisión pro paz. En 1904 se había desatado la famosa revolución, en donde los sediciosos estaban comandados por el general Ferreira en contra del partido republicano, que era la ANR, y la revolución ya tenía una duración de 5 meses. Entonces, con un grupo de mujeres, tengo una gráfica muy interesante, ¿verdad?, que salió en Caras y Caretas 104, en donde ella va adelante de una caravana de mujeres hasta el puerto de Asunción y le entrega la nota al general Ferreira, jefe de los revolucionarios, ¿verdad?, diciendo de que demasiada sangre ya había corrido, que era tiempo que se acabe la revolución. Y bueno, Mari, al parecer no le hicieron. ¿quiénes eran estas mujeres que la acompañaron a Serafina? ¿Eran un grupo organizado? ¿Eran amigas? Ellas. Y eso es lo más sorprendente, quizás porque todo el mundo dice, bueno, Benigno Ferreira da el golpe y pone a los liberales, pero quienes le pidieron no dar el golpe, no dar ningún golpe, que no querían eso en el Paraguay, eran estas mujeres. Yo creo que puede ser así, ¿verdad? Yo creo que también, inclusive no fueron solamente liberales, sino fueron colocados también y un hombre, por ejemplo, Jorge López Moreira, que después fundador de la Escuela de Comercio, él era, su hijo fue uno de los fundadores del partido de la ANR, y él con su esposa, doña Ruperta Dávalos, su hija Joaquina López Moreira, ¿verdad?, y otra Inocencia López Moreira, también estuvieron en la lista de las mujeres que acompañaron a Serafina en esta comisión pro paz. Y hay fotos, ¿verdad, Mari? Vos tenés la foto. Hay fotos. En Caras y Caretas aparece una foto, todas las señoras elegantes con sus sombreros así de alas, ¿verdad?, viniendo al puerto para entregarle la nota al general Ferreira, y ella lee esa nota, ¿verdad? O sea que es muy interesante, y además era estudiante de la Facultad de Derecho en 1904, ¿sí? En 1905 también otra actividad muy interesante, la de Serafina, fue la de fundar la Escuela Mercantil de Niñas, porque ella decía, tenemos que dar otras opciones laborales a las mujeres. Line va a hablar ahora de su pensamiento, ¿verdad? Pero yo quiero acotar de que a ella le preocupaba mucho la liberación económica de las mujeres, porque decía, una vez liberadas estas mujeres pueden ser independientes digamos, del dinero que le proveía su pareja, su marido, lo que sea, ¿verdad? Entonces ella dice, la única profesión admisible en estos momentos que la mujer podía salir de la casa era el magisterio, pero ofreciéndole otras opciones en vez de el magisterio, era justamente el secretariado. Y es así que en 1905 se crea esta institución, y una playa de secretarias, taquígrafas, todas estas mujeres que fueron después a trabajar en las empresas que en ese momento se estaban abriendo. Pero lo que ella más bregaba era la paridad también en los salarios,
porque si un contador ganaba tanto, por ser mujer ganaba menos, ¿verdad? Pero no se pudo conseguir eso en ese momento. Y hasta ahora nos cuesta, Mari. Hasta ahora nos cuesta realmente. Es una lucha constante, ¿verdad? Pero considerando lo que era 1905, que mujeres pudiesen salir de su casa y tener un estudio superior a aquellas que no podían ingresar a la universidad, por lo menos convertirse en contadoras, tenedoras de libros, taquígrafas, ¿verdad? Porque en ese tiempo muchas empresas extranjeras llegaron a instalarse en Paraguay. Y decía ella, estas mujeres van a ser, digamos, muy útiles en todas estas empresas, porque solamente los hombres. Ella todavía no había terminado la Facultad de Derecho cuando... No, todavía no. El 7 recién. Ella termina en el 7. En 1907, ¿verdad? Se recibe de abogada con su tesis Humanismo. Y la tesis que estuvo por mucho tiempo, ¿verdad?, guardada en una biblioteca. Línea va a contar esa parte que es muy interesante, porque nadie le conocía a Serafina hasta que... ¿Y cómo era su relacionamiento? ¿Hay alguna referencia a cómo era su relacionamiento con sus padres? Porque realmente ella muestra mucha autonomía e independencia desde muy joven. Y después va dando pasos muy importantes a pesar de la edad que tenía. ¿Cómo ese relacionamiento familiar? ¿Existe alguna evidencia, alguna referencia? Sí, sí. Los padres constantemente estaban en contacto con ella, en comunicación, ¿verdad? Y más aún porque ella al ingresar a la universidad ya había adquirido digamos, un estatus, por así llamarlo, importante. Y más aún porque se hizo conocer en el medio social, ¿verdad? No solamente por su participación en esta comisión Pro Paz, o con la fundación del Colegio Mercantil, o con la... Marito, yo creo que los padres la habrán mantenido a ella en los primeros tiempos. Claro. Tenemos nomás el dato exacto, sí, pero sí, ella no es que pasaba mal, trabajaba ella cosas, y después fue profesional independiente. Claro, una vez que ella se graduó de abogada, entonces sí, pero mientras tanto, todos esos años, estando en la escuela normal, ¿quién le pudo haber mantenido sino los padres? Y los padres tenían una relativa posición socioeconómica para poder mantenerla. Si nosotros vemos la lista de las egresadas de la Escuela de Preceptoras de Rosa Peña, eran señoritas de la sociedad, de la élite social de aquí, de Asunción, ¿verdad? Y digamos, dos alumnas que eran del interior, como el caso Ramona Ferreira y de Serafina Dávalos, pero que también tenían una solvencia económica estable para poder estar manteniéndose, porque no era muy fácil en la época de la posguerra. Además de todo esto que revelan sus acciones, ¿hay referencias de cuál era su carácter? ¿Cómo era ella como persona, como mujer? Ya sabemos que era emprendedora, decidida, con mucho coraje. ¿Y alguna otra característica? Sí, yo tengo una anécdota muy interesante, ya cuando ella se recibe de abogada, ¿verdad? El caso de una mujer llamada Ramona Garay. Esta anécdota me la contó una médica a la cual yo visité y le interesó saber de Serafina y me comentó esta anécdota de su ascendiente. Ramona Garay era una mujer luchadora, reconstructora con sus propias manos, porque era una señora comerciante que al parecer no tenía una pareja estable, pero tuvo varios hijos, como era el común de las mujeres después de la guerra, ¿verdad? Y ella se dedicaba a la exportación de yerba mate. Y unos compradores, porque ella viajaba inclusive hasta Buenos Aires,
y a veces vendía sus productos cuando no podía viajar. Y unos especuladores le quisieron pagar mucho menos de lo que percibía regularmente o de lo que ellos adquirían de hombres empresarios en ese momento, ¿verdad? Comerciantes de hierba. Ella, ni corta ni perezosa, fue y consultó con Serafina Dávalos, que era una abogada. Y al parecer Serafina le acompañó y le defendió en esa causa. Y los especuladores, los hombres que querían comprar la hierba, tuvieron que pagar el precio justo. Y decía Serafina que por ser mujer no pueden menospreciar ni bajar el precio del producto. Y eso hizo que Serafina también, no digo en este caso, sino que ella muy pronto se prodigó de una clientela de mujeres y atendía, ¿verdad?, como abogada. Y la mayoría hablaba de que tenía un carácter muy afable, ¿verdad? Ahora, posiblemente era una mujer muy recta, muy correcta, pero era muy afable en su trato con las demás clientes seguramente, ¿verdad? Y, y posteriormente, así como estabas haciendo referencia a su vida profesional, ella se recibe de abogada, accede al título de doctora con la tesis. ¿Quiere decir entonces que era requisito para tener el título, la presentación de la tesis? No como ahora que la tesis doctoral es un posgrado, o sea, posteriormente acceder. Debe ser así, ¿verdad? Sí, así. Así mismo. ¿Y ella ejerció en forma particular el derecho? Sí, ejerció la abogacía, digamos, se dedicaba a asuntos laborales más que nada. Y al mismo tiempo se dedicó también a la profesión docente, ¿verdad? Ella enseñó en la escuela normal, enseñó en el Colegio Nacional de la Capital y también enseñó en la Facultad de Derecho. Y por muchas décadas fue la única mujer en la Facultad de Derecho que fue docente, ¿sí? Hay una fotografía muy elocuente donde están todos los profesores de la Facultad de Derecho, creo que es a finales de los años 30 o inicio de los 40, y ella muy elegante con un sombrero ahí aparece, ¿verdad? Como en todas partes ella se distinguía. En 1900... Mari, cuando yo entré a la Facultad de Derecho, también había una sola mujer profesora. Sí. Y muchas veces ahora vemos... Era la única que enseñaba. Sí. Pero Line, ahora mismo muchas veces hay fotos que justamente se llaman la atención por eso, porque existe en un grupo de 5, de 10, una sola mujer, o de 9, una sola mujer. Entonces, realmente, si bien hemos avanzado, nos damos cuenta de que no hemos dado tantos pasos como pensamos y que tenemos que seguir peleando. Mari, para los últimos años de la vida de Serafina o alguna cuestión puntual que quieras señalar respecto a su vida. Sí. Yo quiero señalar algo muy puntual, ¿verdad? Hablaron ustedes de la única mujer en la Facultad de Derecho. Serafina vivió en una etapa llamada el novecentismo, ¿verdad? El novecentismo que fue, digamos, una época en Paraguay después de las letras, de las artes, del periodismo, de la crónica, de la historia, de toda la intelectualidad, ¿verdad? Y el lema general de ellos era el repudio a las tiranías del pasado, refiriéndose a los tiranos Francia y los López, y el establecimiento del pensamiento liberal. Y todos estos intelectuales de la época se reunían en un cenáculo llamado La Colmena, y la única mujer que asistía allí era Serafina.
decían que Serafina, una colmena sin reina no puede ser, y Serafina era la reina de la colmena. Todos estos intelectuales como Juan Oleari, Juan Silvano Godoy, Ignacio Apane, Fulgencio Remoreno, Manuel Domínguez, etcétera, ella alternaba con ellos de manera, digamos, en una igualdad. igual, sí, de igualdad, sí, con ellos. Y ese fue un relato de Barrett. Sí. Eso, ¿verdad? Sí, sí, que está en la tesis de Paco Corral, sí, sí. Muy importante, imagínate, Barrett le reconocía y le admiraba. ¿Cómo habrá sido ese momento? Porque realmente es difícil que en un grupo de hombres de principio de siglo la reconozcan, la valoren y le den ese espacio como para que ella pueda compartir, transmitir experiencias, conocimientos, opiniones. Realmente fue algo extraordinario. Extraordinario. Yo creo porque era una mujer bastante ilustrada. Ella leía mucho y escribía también. Escribía en páginas de los periódicos y era de pensamiento positivista. Line va a hablar ahora un poco más de ello, ¿verdad? Pero no, yo Mari, quiero contá algo si querés. Yo voy a hablar de algunas cosas, pero no te... Yo te voy a decir nomás que Serafina, así como los demás intelectuales, tenía un pensamiento muy liberal, ¿verdad? Y además ella era muy independiente. Y supimos también que Serafina fue la primera mujer en comprarse de su propio peculio un automóvil. Y ella manejaba su automóvil allá por 1920 ya, ¿verdad? Cosa que era, digamos, inverosímil en una mujer. Primero porque no había tantos vehículos. En 1907 aparece, estás con el micrófono apagado. Sí. En 1907 aparece el primer vehículo que se trajo al Paraguay de un señor Barsat. Y después fueron adquiriendo, ¿verdad? Ford, etcétera. Y ella hacia el 19, 20 más o menos, compra para su vehículo y se paseaba por Asunción y todo eso, ¿verdad? Que habrá llamado poderosamente la atención.